Bien, a ver, la verdad es que el tema de las epidemias o pandemias, plagas y en general todo tipo de enfermedades masivas que han azotado a la humanidad, representan un tema que por primera aproximación es bastante lejano a mi línea regular de investigación, que se vincula más bien al tema de la historia marítima y la historia naval. Llegué a él precisamente de manera indirecta, encontrando la regularidad a través de la cual precisamente son estas rutas de contacto, son precisamente las vías de comercio marítimo, las que junto con traer la riqueza, el conocimiento, la civilización, la cultura, al mismo tiempo actúan como agentes difusores y como agentes propagadores de este problema y de este demonio, digamos, que ha caracterizado el desarrollo de todas las civilizaciones del orbe desde los orígenes del tiempo. Las características a través de la cual buscaremos presentarlo, por tanto, es de alguna manera retirarle el carácter de excepcional y sobre todo retirarle el carácter de misterioso a un fenómeno lamentablemente regular y que en otras ocasiones también ha implicado o ha inducido tanto severos problemas como posteriormente cambios que han redundado en la construcción de la sociedad en la que vivimos en el día de hoy. Quizás es prudente comenzar definiendo qué es lo que entendemos por los dos conceptos que presentamos en el título de esta presentación, como son el de pandemia y el de globalización. Por favor, no reclamo ningún tipo de experticia médica, más allá del hecho absolutamente incidental de tener un hermano médico infectólogo, pero por lo tanto me voy a acercar a estos dos conceptos esencialmente desde la historia y desde las ciencias sociales. Y en el caso de pandemia, me pareció interesante recurrir a la etimología, concretamente a los orígenes del término, y en este caso a los dos conceptos griegos de pan y deimos, en este caso demos, en este caso en concreto, digamos, el sentido de universalidad del término pan y el sentido de pueblo o el sentido de grupo humano coherente y definido. Este vendría siendo, por tanto, el problema que afecta a la totalidad del pueblo, la totalidad de la humanidad, y tiene en el contexto del mundo antiguo occidental al menos, el mundo clásico, posteriormente al mundo moderno y contemporáneo, medieval, moderno y contemporáneo, un carácter particular, en términos de que alude desde un primer momento al reconocimiento del otro. Un otro que en otros ámbitos de la existencia, otras civilizaciones, otros mundos, a los cuales se los calificaba directamente de bárbaros, de ajenos, de distintos, de quienes solamente podía surgir el miedo, de quienes solamente podía surgir la agresión. Sin embargo, se le reconocía el carácter de humano en el sentido de estar afectados todos por esta amenaza o por este sentido de peligro y de muerte inesperada. Y eso nos lleva al sentido de las interpretaciones contemporáneas de globalización, en la que quizás alguno de ustedes haya tenido que soportarme ya, con la aproximación a la que prefiero en términos de los términos vinculados a la línea de investigación de Thomas L. Friedman, relativo a que la globalización sería eminentemente un fenómeno de orden cultural, un fenómeno que se caracteriza eminentemente por la capacidad de construir redes, de construir estructuras de interconexión, que a través del tiempo ha podido ir cumpliendo un objetivo, una pulsión incluso, en el sentido freudiano, del ser humano de conocer qué hay más allá, de tener conocimiento y comprensión de qué es lo que existe en el sentido de más allá de la frontera de este mundo bárbaro. Dentro de estas circunstancias, quizás, y antes de pasar a un par de mapas que traje hoy día, es importante, por tanto, recordar que la mayor parte de las plagas o pestes surgen como la otra cara del sentido de contacto y conexión comercial, de los reducidos lazos a través de los cuales se establecía el contacto con el otro, con el bárbaro, surgía, por tanto, lamentablemente, esta carga paralela y tremendamente dura. Pero que al contrario de la amenaza militar o de la oportunidad comercial, no ofrecía una cara. Uno puede encontrar en los textos clásicos, digamos, recordemos la Ilíada, la Odisea, la presentación del enemigo como el adversario respecto al cual poder obtener honor. El diálogo, el enfrentamiento entre Héctor y Aquiles, por ejemplo. Sin embargo, la pandemia nos ofrece un desafío que se presenta precisamente en su anonimidad. Para el mundo antiguo, sin la capacidad y sin los avances tecnológicos que disfrutamos en el presente, no era posible determinar qué es lo que causaba la peste o la plaga. Era una amenaza invisible
incomprensible y aparentemente totalmente caprichosa, que surgía en un determinado momento, azotaba a cantidades y porcentajes gigantescos de la población y luego se desvanecía sin dejar trazas, sin poder comprender ni su aparición ni su desaparición posterior. En ese sentido, todo el mundo antiguo, occidental, clásico, más bien el clásico que después devendrá en occidental, u oriental, asiático central, mesopotámico, etcétera, no encontraba, por tanto, herramientas o explicaciones. Uno de los problemas que tenemos en la revisión de las fuentes antiguas es precisamente el carácter que se le daba divergente en las distintas civilizaciones. En el mundo asiático, en el mundo chino en particular, la peste era una amenaza muy distinta a la que entendemos nosotros. Su afán normativo, su afán de control, derivado de las enormes masas de población que desde temprano el mundo chino presentó, siempre colocó en las manos del emperador un rol fundamental de establecimiento de orden. Era el proveedor de la certeza, o lo que los latinos denominarían el orden central. Y por lo tanto, el cronista no registraba el evento epidémico como se hace en Occidente, sino que por el contrario se lo presentaba esencialmente como un desafío que el emperador presentaba a su pueblo para comprender el valor del orden que él les proveía. Incluso así, las notas y las referencias eran extremadamente breves, prácticamente no se mencionaban. El mundo angulo-coreano, por el contrario, simplemente optaba por no mencionarlas. En las crónicas coreanas simplemente no quedan trazas. Es el mundo japonés, por el contrario, particularmente durante las etapas iniciales del mundo Yamato, estamos hablando que poblaba el sur del archipiélago japonés, particularmente la isla de Kyushu y la mitad sur de la isla de Honshu, los cuales comenzarán digamos, a presentar a la epidemia como una manifestación espiritual. Su religiosidad, centrada en esos tempranos periodos de, digamos, los primeros siglos después de la era cristiana, desconocida para ellos, por favor, más bien sería propio hablar de era común en el caso japonés, aludían a la presencia del kami, de los kami, los espíritus, aquellas deidades o pequeñas fuerzas que, viviendo en el marco de la naturaleza, actuaban de forma caprichosa respecto a una humanidad totalmente subordinada, respecto a un ser humano, una sociedad totalmente subordinada a sus caprichos. En ese sentido, la epidemia adquiría la potencia de una fuerza natural. El huracán de los monzones, la tempestad, la nevazón, el temporal, la marejada, etc. Y como tal, sabemos que ellos padecieron de una multiplicidad de manifestaciones de los cuales podemos sospechar a través de, digamos, la presentación de sintomatología, de versiones tempranas de lo que posteriormente conoceremos como la peste negra, peste bubónica, también de distintos tipos de, digamos, infecciones derivadas de la pudrición de alimentos, etcétera, y finalmente algunas epidemias de cólera, claramente definidas ya durante el periodo de contacto con el mundo chino y el mundo coreano. A través de estos fenómenos podemos determinar, por tanto, que el mundo asiático ya experimentaba los mismos fenómenos que Occidente más adelante continuará viviendo y continuará sufriendo. En ese sentido, me atrevo a traer una de las rutas que conectará a el mundo chino. Presentamos en la parte inferior de la pantalla un mapa que muestra la expansión del imperio chino en torno al siglo V, VI después de Cristo, en el marco de la dinastía Tang, y cómo su área de influencia se extendía tan hacia occidente como el mar Caspio. Y en el mapa superior podemos ver cómo esto se conecta precisamente con lo que nosotros un tanto limitadamente denominamos la ruta de la seda. La verdad es que esa ruta comercial era muchísimo más compleja y desplazándose a través de los territorios de Asia Central, a través de ciudades clásicas que podemos recordar de los textos como de Marco Polo, etcétera, y Milión, etcétera, Bokhara, Samarcanda, Balj, Mashhad, etcétera, descendía no solamente hacia la India, sino que continuaba hasta las fronteras occidentales del mundo persa y posteriormente del mundo bizantino. Esta ruta, fundamental para el tenue conocimiento entre civilizaciones, sería también el vehículo principal a través del cual se desplazarían los virus, bacterias o microorganismos que generarían el desplazamiento libre de estas epidemias desde y hacia el mundo asiático.
Hoy día, naturalmente, y en aras del breve tiempo que tenemos disponible, nos concentraremos esencialmente en aquellas que han llegado a Occidente. Pero por favor, bajo ningún punto de vista quiero plantear que Occidente es una suerte de víctima pasiva, también los ha exportado, y en el caso americano es patente, pero también en algunos casos oleadas de epidémicas han afectado al mundo centroasiático y asiático oriental. Avanzando en esta situación, podemos ver este mapa que nos presenta, si bien es cierto, la expansión de la malaria y la lepra, también, digamos, y de la viruela, nos muestra cómo, precisamente a través de grandes rutas de contacto humano, se han desplazado simultáneamente estas enfermedades. Noten, por favor, el mecanismo a través del cual el cruce atlántico claramente conecta las rutas transatlánticas de la navegación, primero hispana o ibérica y posteriormente anglosajona, con el mundo de América del Norte y el mundo de América del Sur y América Central, o cómo los viajes comerciales del mundo árabe conectan al actual Medio Oriente con el mundo indio y posteriormente también con el proceso relativamente desconocido para nuestra sociedad del comercio árabe, tráfico de esclavos predominantemente, a través del el África, perdón, central. A través de esta carta podemos ver, por tanto, y confirmar el acerto inicial que nosotros presentábamos en términos de la dualidad de globalización y extensión epidémica, tratando de esa forma de alguna forma, quitar la excepcionalidad al fenómeno que vivimos hoy día de la mano del coronavirus 19, el COVID-19, y solamente recordando que se trata nada más que la última de las etapas de una serie de instancias y de situaciones que han acompañado a nuestro mundo desde sus orígenes más tempranos. Avanzando nuevamente en la carta, es importante quizás saltar a la primera de estas plagas que azotó a Occidente y que resultó tremendamente interesante porque conecta a una potencia claramente reconocida como globalizada a través de un sistema comercial conocido como la talasocracia, el gobierno marítimo, al cual se lo diferencia del imperialismo marítimo posterior, que veremos, por ejemplo, de la mano de Roma, en el sentido de que el factor o el elemento predominante que caracterizó este mundo fue el comercio, antes que la dominación. Y nos referimos a la plaga que azota a Atenas en el año 420 a.C., en el medio de la guerra del Peloponeso, es decir, en medio del brutal conflicto que lo enfrentó contra Esparta y a sus respectivas ligas o redes de alianza, la Liga de Delos, predominantemente marítima, que acompañaba a Atenas, y a la Liga del Peloponeso, que acompañó a Esparta. Esta brutal plaga, hasta el momento desconocida, pero que se interpreta como probablemente la fiebre tifoidea, devastó a la ciudad de Atenas, que muy segura detrás de los muros largos que la encerraban tanto a la ciudad ateniense, a la ciudad propiamente tal, como al puerto del Pireo, y sus conexiones marítimas, por tanto, preservadas, no pudo evitar, estos muros no pudieron evitar la llegada de esta peste que se llevó prácticamente al 20% del ejército y al 10% de la población. Más grave aún, esta peste no distinguió entre ciudadanos, esclavos, comerciantes, todas aquellas divisiones o cálculos que después, algunas décadas después, tan sesudamente presentarían Platón o Aristóteles, sino que por el contrario, mutilaron a la totalidad de la sociedad y se llevaron a figuras tan relevantes como el propio Pericles. Algunos han querido ver en esto incluso un castigo a la desarmonía, a la pérdida de mesura que representó para Pericles el desatar este conflicto contra una Esparta que finalmente terminará consolidando después de un largo periodo un amargo triunfo, que representará al mismo tiempo el inicio de la decadencia de la Hélade y de todo el mundo griego. Esta peste brutal de alguna manera alteró el equilibrio político del mundo griego y se extiende, según los cronistas y el propio Tucídides, desde el mundo africano, concretamente desde lo que hoy día llamaríamos como Etiopía, y posteriormente a través del Mar Rojo y el sistema comercial del río Nilo, llegaría a las comunidades griegas del delta del Nilo para extenderse con posterioridad a todo el sistema comercial del Mediterráneo Oriental. Irónicamente, Esparta, la única ciudad griega que no se lanzaría al mar de forma comercial, que fundaría una única colonia en Tarento, en el Golfo, que se ubica al pie de la bota italiana,
y que despreciaría dicha condición para convertirse predominantemente en una potencia terrestre que dominaría el Peloponeso, el sur de la península griega, simplemente permanecería relativamente intocada. Por favor, sería afectada, habrán miles de muertos, pero no perdería su condición de gran potencia militar, situación que sí afectaría a la condición naval y marítima de Atenas como consecuencia de esta circunstancia. Esta gran peste sería luego acompañada o desarrollada a medida que se extiende, digamos, el traspaso del control territorial imperial del Mediterráneo Oriental a la naciente república y posterior imperio romano, a medida de la construcción de lo que posteriormente conoceremos como el imperio. En esta situación, en este esquema, claramente el paso de un ámbito regional determinado, desde una bisagra de un mundo cultural y comercial a otro, en un esquema simple como la peste ateniense, pasamos a un sistema mucho más complejo en el cual claramente el imperio romano, como lo vemos acá a los inicios del siglo segundo después de Cristo, claramente representaba un mecanismo muchísimo más complejo. Quisiera hacer énfasis en tres elementos antes de entrar al factor propiamente tal de las pestes. Al imperio romano tradicionalmente se lo presenta como un imperio terrestre, un imperio caracterizado por la potencia militar de la legión, los escritos de Mario, digamos, que definen cómo ésta tenía que organizarse y definirse, y particularmente a través de las campañas brutalmente exitosas que desarrollaría la propia República para la conquista de la Magna Grecia y posteriormente de la Galia Cisalpina. Sin embargo, las guerras púnicas, las guerras que lo enfrentarían con Cartago por el control del Mediterráneo occidental, serían o tendrían la característica de convertirlos, la segunda de estos conflictos, en una potencia marítima por obligación. La ironía es que los romanos, sin una conexión marítima, desarrollarían básicamente un proceso de copia a la capacidad marítima de Cartago, copiarían una galera cartaginesa varada en las cercanías del puerto de Ostia, otras fuentes dicen que en Sicilia, construirían un simulador de remo en el Monte Capitolino y finalmente lograrían derrotar a los maestros del mar, como era el caso de la Marina cartaginesa, trasladando la guerra terrestre al mar a través de sus buques. La victoria romana, que les entregaría el control del Mediterráneo occidental y que luego se extendería a través de campañas terrestres y de negociaciones políticas al control de toda la cuenca mediterránea, construiría un sistema cuyo corazón se montaría esencialmente a través del comercio de grano desde el delta del río Nilo en dirección a la península italiana y el tráfico desde el Ponto Euxino o Mar Negro a través de los Dardanelos y el Mar Egeo también en dirección a la totalidad del imperio. Posteriormente, las provincias de Hispania y de África también contribuirían a esta situación. Por lo tanto, si bien las fronteras del mundo romano, sobre todo en el ámbito del río Rin o del Danubio, serían claramente continentales, su corazón sería marítimo. Y sería a través precisamente de este mecanismo que se generaría una extensa peste que se extendería entre el año 165 y el año 180 ya de nuestra era, que sería denominada precisamente como la peste antonina. Traída probablemente desde Medio Oriente y nuevamente se culpabiliza al río Nilo como, entre comillas, la fuente del curso de tráfico, mató a cerca de una cuarta parte de los infectados y se supone que en algún momento llegaron a morir hasta 5 millones de habitantes del Imperio Romano. En algún momento en la propia ciudad de Roma morían hasta 5.000 personas en forma simultánea. ¿Cuál es la consecuencia, por tanto? Roma había conquistado claramente el mundo. Roma ya había establecido un sistema de hegemonía para el cual todavía faltaba llegar hasta el año 212 después de Cristo para que el emperador Caracalla extendiera la ciudadanía y el alcance del derecho romano integral, el derecho romano quiritario y por lo tanto las condiciones de comercio que favorecían a los que lo invocaban por todo el imperio. Sin embargo, pese a la mantención de la distinción o la frontera cultural que esto implicaba, Roma ya era azotada por la existencia de pestes o de, pandemias, digamos, que lo afectaban en un sentido grave. ¿Cuál es la interpretación romana? El castigo divino a los excesos del mundo romano, a los excesos de una sociedad que había transitado de la austera república
a un imperio quizás dominado de una forma desmesurada, digamos, por los lujos y pasiones. Esta situación resulta llamativa, porque al igual que el caso de la peste ateniense, no se culpabiliza a un externo de haberla traído, no se culpabiliza a el ajeno, al externo, al bárbaro, de ser, digamos, el portador en su barbarie de esta enfermedad, sino que por el contrario, se plantea simplemente como un fenómeno ambiental que también afecta a aquellos que están fuera del imperio. Es decir, de alguna manera es un castigo que le recuerda a los romanos que su posición no está garantizada y que se debe, por tanto, mantener la mesura y la piedad a los dioses como un mecanismo para controlarla y mantenerla en un sentido efectivo. Posteriormente, ya en el 541, tenemos nuevamente la llegada de una nueva peste, la llamada peste de Justiniano, que afectará gravemente a la situación y que, según el historiador Procopio Cesarea, llegaría a matar hasta 10.000 personas al día en Roma y se replicará por todo el Mediterráneo oriental y por todo lo que ya estaba a punto de convertirse en, más bien, ya estaba consolidado como un sistema comercial progresivamente autónomo. Dentro de esta circunstancia, la interpretación más moderna de los estudios arqueológicos y las interpretaciones de las fuentes plantea que esta sería la primera manifestación temprana, la ola precursora de lo que después se conocerá como la peste bubónica. Es decir, un primer ataque, una primera afectación a Occidente de lo que será luego su brutal compañera durante el mundo medieval y moderno. En esa situación, claramente digamos, el impacto llega a tal nivel que, por ejemplo, registros de navegación del periodo plantean que hay capitanes mercantes que se niegan a navegar desde Ostia, el puerto de Roma, en procura de África o de Sicilia, para desde allí navegar a el mar Egeo y a Alejandría, no por el riesgo de contagiarse, sino que porque simplemente ya no quedaba nadie con quien comerciar. Ya no se esperaba encontrar comerciantes de trigo, por cuanto estos habían muerto por la plaga, ni tampoco a quienes vender los productos europeos occidentales que hubiesen podido ser de interés debido al empobrecimiento general por la muerte de hasta una cuarta parte de la población. Es decir, Roma debe adaptar su modelo económico para precisamente enfrentar esta situación y poder manejarlo de manera eficiente. Saltémonos el extenso periodo que marca la decadencia del Imperio Romano de Occidente, en aras del tiempo, digamos, y de las circunstancias que estamos estudiando hoy día, y avancemos hasta cerca del siglo VIII, digamos, me disculpan que revise mis apuntes, para determinar de alguna forma el problema central que afectará a ya en sus postrimerías al Imperio Romano, con la llegada de la peste negra y su extensión a Europa desde la perspectiva innovativa en ese momento de la recurrencia. El problema central más bien la ventaja central de las pestes anteriores, digamos, ya sea la pandemia de tifoidea o la propia pandemia de Antonino, es que todas ellas eran eventos únicos, que básicamente desaparecían una vez cumplido un lapso determinado de tiempo y no volvían a repetirse. Eso confirmaba su carácter excepcional y por tanto su carácter o su conexión divina. Sin embargo, la peste negra trae junto con ella el problema tremendo de la recurrencia, es decir, del retorno de esta epidemia en forma regular y sistemática. Y aquí nos encontramos con su aparición inicial, digamos, desde el Mar Negro y particularmente desde el mundo cercano a Constantinopla y los Dardanelos, siguiendo el contorno de la costa anatólica en el Mar Egeo, para expandirse primero en Antioquía y posteriormente a través del Adriático y del Tirreno en dirección a la costa italiana, para proyectarse nuevamente a través de los ríos hacia el interior de la provincia de las Galias, lo que hoy día es Francia. La conexión marítima o fluvial de esta red confirma, por tanto, su conexión con el comercio y detectándose ya una segunda ola
entre el 557 y 561, y una tercera entre el 570 y 74, se define de alguna manera el carácter inevitable de esta situación. Surge, por tanto, el concepto de que hay una vinculación entre el viaje, entre el comercio y la epidemia. Se rompe su origen totalmente sobrenatural y comienza a sospecharse de los comerciantes. Las teorías más exóticas surgen, digamos, que está vinculada al dinero, al oro y a la plata acuñada. Es la maldición de la avaricia, es el castigo, de alguna forma, a todos aquellos que no viven cristianamente. Es el castigo o el riesgo que supone entrar en contacto con personas de orígenes distintos, que practican la brujería, que practican toda clase de actividades que no corresponden, ya en esta era cristiana, a el comportamiento de un pueblo racional. Si es que además conectamos esto con las invasiones bárbaras, particularmente ávaros y lombardos, que extendiéndose desde el norte de lo que hoy día son los Balcanes, hacia la costa dálmata y posteriormente al corazón del continente europeo, canalizados por los valles montañosos de los Alpes, nos encontramos con que su expansión se complica aún más, porque el habitante del período no tiene la capacidad de distinguir ahora el fenómeno desde el comercio o si es que proviene de la imagen brutal del bárbaro, digamos, no cristiano, pagano, que nuevamente amenaza ya no solamente con la destrucción física, sino que además con la pérdida del sentido de pertenencia. En este esquema es que además nos encontramos con la aparición, avanzando el periodo, de la combinación de la peste bubónica con el cólera, que tiene claramente un origen biológico distinto, pero que se expande combinado con las pésimas medidas de salubridad del periodo. Recordemos que en la ciudad medieval y particularmente las redes comerciales del periodo, la higiene no era cultivada, es más, se consideraba una virtud el evitar, digamos, exponerse a los conceptos que hoy día consideramos modernos o propios de higiene, debido a que lo exponían a las miasmas y humores que surgían de la tierra. En ese esquema podemos ver combinada a la peste bubónica con el cólera, extendiéndose a través del territorio europeo ya durante el siglo XIV de una forma brutal. Las coberturas son prácticamente totales y se diezma a la población de una forma tremenda que le da fin a un periodo de relativa prosperidad que ha sido trabajado historiográficamente en conexión con un periodo de calentamiento global. Aquí se da un fenómeno interesante, un periodo de calentamiento que extiende la duración de los veranos y que es conocido bajo el término de los veranos de las tres cosechas, vuelve a Occidente particularmente próspero y atrae, por tanto, nuevamente el comercio, es decir, el excedente de la producción agrícola y de manufacturas manufacturas artesanales, por supuesto, permite establecer redes comerciales que se extienden hacia afuera. Y por lo tanto ahora es el comerciante occidental, el comerciante europeo, el que va a vender sus objetos y el que los trae nuevamente desde el mundo de Anatolia, Asia Central y el Medio Oriente a Europa. Esta vez no es posible culpar al extraño, sino que es el propio que vuelve expuesto a estas fuerzas externas para desatar la peste. Un problema crítico en este esquema tiene que ver con la aparición ya regular de los navegantes italianos, genoveses, venecianos, que establecen sus asentamientos comerciales a través del Adriático y Tirreno en el Egeo y que negocian primero con ya un imperio bizantino tardío y desde 1453 con el sultán, el monopolio para el comercio que proviene desde la dirección del Asia Central. Genoveses y venecianos, por tanto, figuras nunca agradables para el resto de Europa, brillantes navegantes, excelentes administradores de poder, magníficos creadores de riqueza, se convierten, por tanto, además, en los portadores de la peste. Y no va a ser una casualidad que desde el siglo XIV, buques genoveses en las ratas que poblaban sus sentinas
comiencen a esparcir a través de los puertos europeos una nueva oleada de la peste negra, de la peste bubónica, que ahora va a ser caracterizada no necesariamente por una diferencia biológica, pero sí por una regularidad y persistencia directamente amarrada a las rutas comerciales. Ya no se trata del comerciante individual que quizás trae la peste, sino que de una ruta comercial que está trayendo cada tantos meses una nueva oleada de infección que continúa contaminando el mundo oriental, desde el mundo oriental al occidental, con un abastecimiento regular de los parásitos, perdón, de los microorganismos que habitaban o que poblaban los parásitos de estas ratas que habitaban las sentinas de los buques. La peste negra, la peste bubónica, va a ser por tanto espantosa, porque cualquier sociedad que prosperaba, cualquier sociedad que se conectaba con las redes comerciales, inmediatamente perdía parte considerable de su población de la mano de la llegada de la peste. En el caso británico, en el caso inglés en específico, va a ser tan brutal que la pérdida literal de la mitad de la población rural y de 3/4 de la población de Londres amenazarán incluso la continuidad de la corona británica. Y en algún momento tendrán un impacto tan grande que alterarán incluso la organización social. La necesidad de tener mano de obra para cultivar la tierra llevará a que los señores feudales tengan que aceptar que el siervo de la gleba, originalmente amarrado a la tierra y totalmente sujeto a la voluntad de su señor, ahora tenga que ser contratado de manera formal, tenga que ser pagado y se le tenga que aceptar una serie de concesiones que iban mucho más allá que las distintas cartas fueras que habían sido emitidas en beneficio británico, en beneficio del pueblo. Por ejemplo, la Carta Magna del 1285, menos de 100 años antes, perdón, del 1215, menos de un siglo antes, debido precisamente a la necesidad forzosa de contar con trabajadores. La certeza de que un siervo maltratado simplemente escapará y que en el feudo de al lado o dos feudos hacia el norte no se le preguntará de dónde proviene a cambio que demuestre sus habilidades en la tierra, en la herrería o en la actividad que fuere, implicará que Gran Bretaña comienza una revolución política que culminará en 1689 en la Carta de Derechos y en el establecimiento de la primera monarquía constitucional tal como la entendemos en el día de hoy. Es decir, la peste no solamente llevó la muerte, sino que también un proceso de cambio, de modificación de la organización social que fue tremenda. Si se me permite adelantarme, no es casualidad el hecho que la última gran pandemia de peste bubónica en Inglaterra tuviese lugar en 1666 y que terminase, no casualmente, con el gran incendio de Londres. Londres arde durante 6 días en septiembre de 1666, la vieja ciudad medieval desaparece, queda reducida a cenizas, y en su reconstrucción, adoptando criterios neoclásicos de arquitectura y utilizando la piedra en lugar de la madera y prohibiendo los techos de totora o de material vegetal, repentinamente la peste ya no encuentra un ambiente cómodo y desaparece hasta el día de hoy. En ese sentido, podemos notar claramente, sin tener nociones de salud pública, pero el cambio de la materialidad y los patrones de relación implicaron un cambio brusco en las mecánicas o en los sistemas de expansión de la peste en estos mundos. Una nueva expansión de la peste, y si se me permite adelantarnos un poco, utilizar el mapa de la propagación del COVID-19, está directamente asociada a la navegación interoceánica que, impulsada por la caída de Bizancio en 1453 ante el sultán Mehmed, obligarán al mundo europeo a abrir nuevas rutas comerciales que esquiven el incremento dramático de cuotas de agregación de valor que tiene el comercio con Asia Central. La navegación transatlántica, liderada inicialmente por Portugal, complementada luego por España y finalmente fusionada en su tradición por la magnífica circunnavegación iniciada por Magallanes, de la cual precisamente celebramos este año los 500 años del descubrimiento del estrecho, que lleva su nombre, iniciarán una ruta que no solamente llevará a la circunnavegación africana en etapas que se detendrán primero en el Golfo de Guinea, posteriormente a través del Cabo de Buena Esperanza, y posteriormente encontrará asentamientos en el subcontinente indio
en el archipiélago indonesio y finalmente en China, sino que también llevará a la conquista de América. La construcción de este sistema comercial y de este mecanismo que llevará posteriormente a la conquista y colonización americana también estará acompañado de la peste. Y precisamente serán, en este caso, los conquistadores, este grupo de entre 12 y 20 mil jóvenes, entre los 16 y los 20 años, que habiendo adquirido experiencia en las armas y al mismo tiempo conocido realidades alternas a lo que representaba el mundo español de la temprana consolidación de la Reconquista, se lanzan a América en la búsqueda de la construcción de un nuevo mundo. Y efectivamente lo harán. En el mundo de la Nueva España, en el mundo mexicano, durante el siglo XVI, apenas consolidada la construcción de Ciudad de México y del dominio virreinal español en la zona, se sucederán tres brutales epidemias, especulándose que habría tenido un rol la salmonela en ella, que no solamente diezmarán a la población española, sino que también al aborigen, que carecía prácticamente de ningún tipo de defensa. Y eso nos recuerda también el impacto que tuvo el descubrimiento, incluso, antes ni siquiera que la conquista, que lleva a cabo la navegación hispana en el Mar Caribe, que diezmará también a la población local. En el caso mexicano tenemos la suerte de que está mucho mejor registrado y por lo tanto tenemos cifras que nos plantean, por ejemplo, que en años determinados comunidades del centro y norte de lo que hoy día es México perderán hasta el 90% de su población. La antropología considera, por tanto, que la población mexicana actual y el proceso de mestizaje que la caracteriza, al igual que todo el resto de América, tuvieron un feroz salto, un feroz proceso de adelanto, debido precisamente al impacto de estas pestes, de estas plagas del siglo, XVII, las cuales en términos estrictos harán imposible que ninguna de las comunidades, ni aborigen, ni de colonizadores europeos, pueda subsistir sin una conexión o sin un mestizaje. El mismo proceso se repetirá de manera mucho más débil en América Central y de manera también más restringida en el Brasil portugués o en la Gran Colombia inicial, debido a que, en términos prácticos, la combinación del frío del mundo andino y la búsqueda de alturas saludables pasará a ser una característica clásica de la construcción urbana española en el continente. Las lecciones del mundo mexicano serán brutales en ese sistema. Dentro de esa situación, apurándonos un poco en atención a que se nos va el tiempo, nos encontramos con un factor fundamental con la llegada del siglo XVIII y particularmente con la llegada del siglo XX. De alguna manera las epidemias continuaron, pero eran una manifestación del tercer mundo, del mundo colonial, no del mundo moderno, no del mundo occidental, que abrazando a la ciencia, de la mano de Descartes, Galileo y los creadores del método, pasan a comprender el mundo desde una perspectiva objetiva y científica. Los avances que se desarrollan a fines del XIX, principios del XX, y que se consolidan durante la Segunda Guerra Mundial con el descubrimiento de los antibióticos y de los principios de la salubridad pública, alejarán el peligro de la pandemia de nuestros mundos. Convertirán a brotes como por ejemplo el cólera en el Chile central en la década de los 90 del siglo XX, en eventos más bien menores y de características comparativamente secundarias o irrelevantes. Esto queda restringido para el tercer mundo, particularmente para África, en menor grado América Latina y el subcontinente y el mundo asiático, donde, por ejemplo, maldiciones como la lepra o la presencia de enfermedades tropicales, digamos, continuará siendo más una demostración de su atraso que de las características geográficas y climáticas del mundo en que vivían. Es en esa situación donde la aparición de una serie de pandemias totalmente, digamos, clásicas en nuestro mundo comienza a marcar desafíos tremendos. La existencia de una sexta pandemia de cólera que se desarrolla en el mundo asiático en la década del 60, que fue conocida como TOR por la cepa en particular y su nombre por la entonces joven Organización Mundial de la Salud, no fue considerado un evento realmente crítico. Y el evento de la gripe española, que se desarrolla a contar del año 18 en la costa este norteamericana, en los campamentos de tropas norteamericanas estadounidenses que se aprestaban a viajar al frente occidental y posteriormente se expande por todo el continente occidental, nuevamente fue considerado más bien como un evento ocasional. La gripe española fue interpretada como el resultado de la hambruna
que el bloqueo británico sometía a las potencias centrales, o como una demostración de la desgracia y las evidentes condiciones descontroladas de salubridad que imponía la guerra. Centenares de miles de muertos, mal sepultados o directamente olvidados en las trincheras del frente occidental, hacían que la podredumbre y las miasmas, digamos, se expandieran por todo el continente. El hambre también era un factor al cual se lo culpaba. Por lo tanto, pese a su brutalidad, en términos estrictos pasó casi sin notárselo. Irónicamente se la denomina gripe española precisamente porque es la prensa española la que lo reporta. Los contendientes en la guerra no lo mencionarán en lo más mínimo porque podría proyectar una imagen de debilidad frente al año decisivo, 1918, y con posterioridad a la derrota de las potencias centrales, Alemania, el colapso del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, simplemente se convertirá en otro desastre más que azotará a la Europa central y occidental hasta bien entrados la década del 20, en el marco de las guerras civiles que sucederán al colapso imperial. No se la nota, por tanto, como más que otra de los eventos desastrosos. Es en esa situación que nos encontramos con que la aparición de las epidemias respiratorias que han caracterizado los últimos 25 años y que han atacado fuertemente a Occidente, representaron la aparición de una vieja amenaza que inicialmente Occidente no toma demasiado en serio, amparado en el sentido de que la ciencia lo controlará. El SARS, la gripe H1N1, la gripe porcina, posteriormente la alusión a las influencias australianas, son dejadas de lado y no se las considera como un factor realmente relevante. La globalización, sin embargo, nuevamente tiene algo que decir. El fin de la Guerra Fría supuso el abandono de la concepción bipolar del mundo. Los planteamientos de Francis Fukuyama, de un mundo en el cual predominará no solamente la democracia, sino que un sistema comercial abierto que traerá prosperidad al mundo, nos conecta de una forma completamente inesperada. Si bien en el ambiente virtual la conexión a través del Internet y las demás redes nos entregará acceso a conocimiento y a comprensión de la realidad en escalas completamente desconocidas, es en la creación de riqueza y en el comercio donde se alcanzará efectivamente patrones de contacto previamente inauditos. El viaje en avión, que es un fenómeno que viene ya desde la década del 20, agrega un fenómeno de inmediatez global que se acerca mucho a los planteamientos de Thomas Friedman en su trabajo, en su segundo gran trabajo sobre la globalización, The World is Flat. El mundo es plano, no la Tierra es plana, digamos, aludiendo a un sentido geográfico, sino que a cómo la inmediatez del contacto ahora se mide desde una perspectiva de tiempo y no de distancia. Si en el siglo XIX viajar desde Europa a Chile implicaba 3 a 4 meses en un velero que debía enfrentar los riesgos de la navegación de altura y particularmente el cruce del Cabo de Hornos, antes de llegar golpeado y destartalado al paraíso. Hoy día, simple y sencillamente, uno puede comprar con cualquier mecanismo de crédito un pasaje de avión y escoger las condiciones materiales del viaje, los tiempos, los horarios, los lugares de llegada, compitiendo las líneas aéreas prácticamente en condiciones inmejorables por ofrecer el viaje barato, seguro y regular. El comercio marítimo, que se mide hoy día literalmente por miles de buques que transportan centenares de miles, cuando no de millones, de contenedores, moviendo carga del tipo más variado y diferente, transportan de la misma forma cepas o todo tipo de infecciones a lo largo del mundo de una forma prácticamente automática asociada a la automatización del comercio. Y aquí llegamos a la carta que estamos presentando, que es la sucesión o la expansión del foco del coronavirus para el día 30 de marzo. Noten de este año, hace apenas 8 días atrás. Noten, por favor, si bien es cierto, el origen habría sido rastreado y su expansión inicial al subcontinente asiático y a China en particular y a la ciudad de Wuhan, la expansión se extiende no siguiendo un patrón geográfico directo a través de una línea terrestre, sino que a través de las líneas aéreas. Por lo tanto, ya no podemos extender las manchas que cubrían el territorio, como lo hacíamos en las epidemias anteriores, como cuando presentábamos la expansión de la peste bubónica, sino que por el contrario, a través de puntos donde precisamente se concentran las grandes redes de contacto comercial. Esto nos supone una amenaza para el mundo contemporáneo que es particularmente compleja, pues hoy día tenemos que aprender a coexistir y aprender a desarrollar nuestras sociedades, a mantener la prosperidad y las condiciones mínimas de vida
que hoy día son infinitamente más exigentes que las que se tenía, por ejemplo, en el siglo XIV, para poder desarrollarlas en condición de la aparición inesperada de estos viejos compañeros de ruta que nuevamente nos han recordado que, no, que a través de la ciencia, o al menos del estadio actual de la ciencia, no todo puede ser resuelto a priori, que todavía quedan misterios, que todavía quedan espacios desconocidos en la Tierra que nos pueden ofrecer ámbitos de acción. Por ejemplo, tierras tan remotas como Islandia reciben la peste, el coronavirus, de la misma forma que en su momento, y pese a su aislamiento, su condición de eje o hub comercial del mundo escandinavo le llevó la peste bubónica apenas con 2 años de diferencia de Gran Bretaña. O por el contrario, como hoy día Francia, España o Italia muestran enormes focos de desarrollo del virus por encontrarse en la ruta de avance, tanto de los movimientos desesperados de migrantes, tanto africanos como de Medio Oriente, como por el hecho de que sus redes de contacto, por ejemplo, con América Latina o desde el mundo francés y anglosajón, con los Estados Unidos de Norteamérica, permiten una expansión que hoy día se mide ya no en años o meses, sino que literalmente en días. ¿Cuál es el desafío, por tanto? ¿Cuál es la oportunidad y cuál es el problema que nos presenta? Hoy día podemos contar con la aparición de una vacuna en un lapso impensable para el mundo medieval o antiguo, apenas 18 meses, 2 años en el peor de los casos. Es curioso cómo en la prensa hoy día se plantea que ese es un plazo eterno, que eso nos impone, por tanto, la necesidad de aprender a vivir, casi como si fuesen un plazo abierto, con estas pestes. El desafío quizás no es tanto el desarrollo de esa vacuna, que en un lapso comparativamente breve, por tanto, nos permitirá controlar este foco, sino que cómo estas rutas comerciales y los hábitos culturales ajenos pueden exponernos nuevamente a esta situación. Es cierto, se ha hecho muchas bromas con el hábito chino de comer fauna salvaje, digamos, en condiciones de cocina, de preparación o de cocinado inaceptables para nuestra cultura. Pero no es descartable que sean nuestros hábitos, y en ese lugar América Latina tiene un lugar también bastante interesante de exposición, puedan dar origen a otro tipo de enfermedad, otro tipo de microorganismo que se extienda en esta ocasión desde nuestro mundo, también de la mano de los migrantes, también de la mano de nuestro comercio, en dirección a Europa o a Asia. Y esto fuerza a la comprensión de la integración global, ya no solamente desde las perspectivas y la oportunidad de la prosperidad, sino que también desde la necesidad y el desafío que nos significa la construcción o la expansión de, digamos, las enfermedades que vienen asociadas a este mecanismo. En ese sentido, quizás la cartesianización de Occidente, el exceso de la dependencia en el conocimiento cierto y mensurable que nos ofrece la ciencia, nos ha quitado en algunos aspectos la capacidad de comprender procesos que no necesariamente son gobernados por ella, o que por lo menos todavía no han sido enfrentados y sometidos a los rigores de la investigación regular dominada por el método científico, que nos generan o nos ofrecen un mundo que funciona de una manera que nos recuerda la precariedad todavía de la presencia humana sobre este mundo. No quisiera terminar estas palabras o ir cerrando esta presentación por fuerza breve y muy apretada, y por lo mismo brutalmente incompleta, sin recordar las palabras de la célebre historiadora Bárbara Tuchman, digamos, quien si bien es mucho más conocida por su clásico sobre el estallido de la Primera Guerra Mundial, Los Cañones de Agosto, tiene un magnífico trabajo sobre el siglo XIV, que se llama El espejo distante, y que precisamente preveía, es una obra de la década del 80, del siglo pasado, del 1983, si mal no recuerdo, pero ya nos alertaba de cómo precisamente el mundo contemporáneo comenzaba a reflejar los problemas y desafíos que se podían ver en un mundo azotado por la plaga, por la inestabilidad política y por el cambio brusco de las condiciones comerciales que lo caracterizaban. En ese sentido, mientras una lectura favorita del verano pasado fue el trabajo de Simon Schama, Ciudadanos, que fue leído esencialmente para comprender el estallido social y los patrones que este brillante historiador británico nos ofrecía para comprender o para interpretar de alguna forma, extrapolar ideas respecto a nuestro propio estallido social. Hoy día quizás sea el libro de Bárbara Tuchman el que nos permita aproximarnos más claramente
a este fenómeno que vivimos hoy día y que de alguna forma puede perfectamente ser solamente el primero de una multiplicidad de amenazas respecto a las cuales vamos a tener que acostumbrarnos a vivir. Quisiera terminar esto no con un comentario negativo o intimidatorio como el que acabo de emitir, sino que desde la perspectiva del optimismo. Si Occidente consiguió llegar a ser lo que es, si pudo vivir periodos magníficos como la Edad Media o el Renacimiento, pudo desarrollar la misma ciencia en el periodo del racionalismo, pudo desarrollar las revoluciones industriales, pudo explorar incluso el espacio, pese a estos acompañantes indeseables, no hay nada que nos haga pensar que Occidente y el mundo vaya a ser destruido por ellas. Se trata simplemente de recordar que el mundo tiene algunas características que no podemos controlar y que mal que nos pese, el mundo no es solamente el ecúmene, aquel ambiente donde habitamos y nos desplazamos, digamos, que dominamos en algún sentido, que compramos, vendemos, alteramos y adaptamos a través de nuestra ingeniería, sino que también guarda sorpresas y que somos solamente otro más de los habitantes de este planeta, que todavía tiene una serie de herramientas que nos puede hacer recordar que somos, pongámonos nietzscheanos en ese sentido, humanos demasiado humanos, tanto en el sentido de nuestra comprensión de la realidad y nuestros atavismos para formar sociedad, como para relacionarnos con el ambiente. Espero haber podido, digamos, ofrecerles alguna idea interesante, que haya sido una hora, por lo menos un poquitito diferente respecto a lo que las cuarentenas o el aislamiento nos tiene un poco acostumbrados. Agradecerles nuevamente su atención y su paciencia. A las 6:58, la señora Andrea Convalia me parece plantear que en mayor medida parecen venir de Oriente. Es una percepción o las fuentes históricas lo corroboran. Quiero dejar muy claro que yo mismo presenté inicialmente el argumento de que yo hoy día me iba a concentrar en aquellas pestes que llegan a Occidente y no en aquellas que enviamos a Oriente. El mundo chino recibió, digamos, más bien volvió a recibir oleadas de lepra provenientes de los comerciantes portugueses, o al menos existe una coincidencia en ese sentido durante el siglo XVI y XVII. Hay una serie de otras enfermedades, el sarampión, por ejemplo, que diezmaron a la población asiática y particularmente a la americana durante las etapas tempranas de la conquista. Por lo tanto, nosotros somos factores proveedores o expansores de ponzoñas, digamos, con la misma intensidad que las recibimos. Hoy día quise solamente concentrarme en aquellas respecto a las que estamos funcionando. Otras consultas que puedo ver, bueno, agradeciendo los juicios positivos respecto a lo que les pude presentar. También cuando plantea respecto a qué cambio político predigo a partir del coronavirus, no me atrevería a ser taxativo en ese sentido. Me gustó mucho la respuesta que el filósofo heideggeriano de origen coreano, Byung-Chul Han, le dio al checo Zizek, en el sentido que ya predecía el fin del capitalismo. Yo en ese sentido soy bastante más reacio. Lo único que me atrevería a plantear desde ya es una intensificación de la multipolaridad. Es decir, el concepto de primacía o de dominio, de liderazgo global centrado en algunos aspectos específicos del poder, como puede ser el caso de la hegemonía china comercial en algunas regiones del mundo o el predominio militar norteamericano, comienzan a ser matizados, si se quiere, por la aparición de elementos que introducen o más bien enfatizan los aspectos de debilidad que ellos tienen en otros ámbitos o en otros planos de acción. Me atrevería a decir que nos vamos a encontrar en un mundo aún más desordenado del que ya estábamos viviendo, y en ese sentido estamos volviendo al mundo previo a agosto del año 14, al mundo anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial, y que se caracterizaba precisamente por su flujo, por su inestabilidad. Me refugio en ese sentido en Zygmunt Bauman, en su trabajo La modernidad líquida, enfatizando por tanto el sentido de flujo del discurrir contemporáneo por oposición al sentido de carácter mecánico del flujo de poder que caracterizaba la Guerra Fría. ¿Qué es lo que podría pasar con Estados Unidos y Trump? La verdad es que es muy difícil poder predecir eso. El abandono de la candidatura por parte de Bernie Sanders implica que el senador Biden pasa a ser de facto el candidato demócrata y nos encontramos con dos rivales extremadamente poderosos. Un elemento clave en la elección norteamericana va a ser el tema económico y cómo se orienta la recuperación de los, hasta hoy, 6 millones de empleos perdidos.
y fuertemente concentrados en la costa este. ¿Cómo se va a manejar esa situación? Va a ser extremadamente complejo y, bueno, nos queda la duda desde allí en adelante. Para Cecilia Prieto, ¿cómo se llama el autor de Ciudadanos? Simon Schama, S-C-H-A-M-A, Schama. Es un trabajo pesado, básicamente enfrentado desde una perspectiva de combinar una crónica particularmente detallada de los procesos de la Revolución Francesa, combinado con un análisis de muy alta calidad, extremadamente potente. El cólera en Europa en el siglo XIX, por favor, desde el siglo XVI en adelante, no tuve el tiempo para desarrollarlo, pero ha sido brutal. Ha tenido 6 grandes oleadas y que fueron determinantes en la apertura o en el fin de la vieja ciudad comercial cerrada y la apertura de la ciudad abierta, del mercado ya no controlado por las guildas comerciales, sino que por el señor político, en el caso alemán, ellos particularmente notable, en los distintos lenders del centro y el este de la Alemania histórica, generando serios problemas. Dudo respecto a la pregunta del señor Francisco Fierro, si es que creo que la globalización y las aperturas de fronteras se verán afectadas por el COVID-19. Tiendo a creer que no. Podrán haber matices, podrán haber límites, podrán haber herramientas de control o limitaciones, pero el hecho concreto es que el comercio sigue funcionando. Con obstáculos y con limitaciones, pero continúa funcionando. Me permito una anécdota, salió un nuevo modelo de una tableta por parte de la empresa Apple, encargué una serie de accesorios para ella y en 5 días me habían llegado desde los Estados Unidos, más allá de toda la catástrofe en la que estamos. Por lo tanto, tiendo a ser moderadamente optimista. Esto no es el acabo del mundo. Eso quizás debería contestarlo un infectólogo, digamos, un epidemiólogo, pero al menos desde la perspectiva histórica está muy lejos de ser la peste negra en el siglo XIV. Si las pandemias, plagas, etcétera, han implicado cambios políticos, económicos, no necesariamente los implican, pero en general los fenómenos más intensos o más grandes han implicado, han requerido respuestas que han involucrado una modificación bastante compleja. Al planteamiento de la señora Convalia, digamos, si surge un nuevo tercer relato después de esta pandemia, es probable, es interesante. Va a ser una de las grandes interrogantes que nos va a quedar. Esto es uno de los elementos fascinantes de estudiar o de trabajar temas contemporáneos. De alguna forma, el mundo nos está cambiando. Conversábamos con grandes amigos dedicados al mundo medieval, que de alguna forma ellos trabajan los ecos a nuestro mundo, pero de alguna manera tienen un campo de investigación determinado. Nosotros tenemos de alguna forma la virtud y defecto, el problema de que el mundo nos puede cambiar directamente frente a la vista, ya fueran los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 o hoy día el coronavirus. Si es que el mundo oriental todavía está lejano al conocimiento de esta mano, sí, lamentablemente lo es. Bibliografía respecto al hecho lo hay y en cantidades gigantescas. Lamentablemente, para su difusión en nuestro medio, la enorme mayoría de ella está en inglés. Centros de estudios como el SOAS, el School of Oriental and Arabic Studies de la Universidad de Londres, o distintas universidades norteamericanas tienen volúmenes de publicación sobre el mundo asiático y oriental y árabe, que son sencillamente formidables, pero lamentablemente quedan lejos de nuestro medio por traducciones limitadas, de mala calidad y muy tardías, lo que hace que muchas veces lo que se esté traduciendo ya no sea el estado del arte. El inglés en ese sentido se vuelve un imperativo. Afortunadamente hoy día tenemos la ventaja de que los libros digitales pueden ser traducidos en línea, etcétera, pero todavía es un fenómeno que nos queda un poco más atrás. Pido disculpas desde ya por cualquier pregunta que esté dejando en el tintero. Nos encontramos en este momento con ya cumpliendo los plazos. No quisiera abusar de ustedes, más aún estamos en un Jueves Santo. Para los creyentes quizás pueda ser también un desafío. Pero, bueno, reiterarles el agradecimiento a las opiniones esencialmente positivas, digamos, por favor me comprometen, y quedo a la disposición de ustedes tanto a través de mi correo electrónico o de la propia universidad, digamos, para poder eventualmente contestar o desarrollar cualquier tipo de opinión o visión. Muchísimas gracias, reitero la dificultad, es enervante no poder tener contacto con un curso, las disculpas por lo tosco que puede haber salido por causa de eso, y quedo a su disposición para cualquier otra ocasión. Las próximas conferencias son, digamos, presentaciones en distintos temas que son sustancialmente más interesantes de lo que les puedo presentar hoy día, así que quedan
cálidamente invitados para eso. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Hasta luego.